Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergi Castañeda y continuando con el especial de Sitges de este año os traemos la review de una película de la que me habíais pedido en los comentarios y no es otra que Pearl, la nueva película de Ti West, que se trata de una película de orígenes de uno de los personajes de X, que tenéis aquí en el canal su review correspondiente y que si tenéis los años claros podéis deducirlo. Está protagonizada por Mia Goth, David Cornsweet y Emma Jenkins Purro. Atrapada en la granja aislada de su familia, Pearl debe atender a su padre enfermo bajo la amargada y dominante vigilancia de su devota madre, deseando una vida glamorosa como las que ha visto en las películas. Fuimos muchos los que nos sorprendimos este año con X, la película de Ti West, que aparte de ser un excelente slasher, reflexionaba sobre el porno de los 70 y poco después nos sorprendimos de que había rodado una precuela de esta película casi en secreto, otra vez con Mia Goth de protagonista, y si buscabais algo tan bruto como X, mejor ir con cuidado porque las excepciones acechan, porque pese a que han ganado merecidamente los premios en el festival de mejor director para Ti West y del de mejor actriz para Mia Goth, los que vimos X y queríamos ver esta película nos ha dejado un tanto fríos como poco. Lo mejor es cómo Ti West expande el lore de uno de los personajes de X que interpreta en esta ocasión Mia Goth, que da una cantidad de registros tan grandes que es de agradecer cómo va yendo de un lado al otro en el terreno de la interpretación sin llegar a ser estridente. Además ella es la autora del guión. También la fotografía con una saturación de colores, especialmente el rojo, que hará las delicias de los fans de la dirección fotográfica en el cine. Lo peor es que te esperes un slasher como X, ya que la trama de la primera hora se basa más en dibujar el personaje de la protagonista y solo en los últimos minutos veremos cómo esta va a ese extremo que todos queríamos ver, pero que tampoco es tan aterradora. Lo siento, Martin Scorsese, respeto tu opinión, pero no es para tanto. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 7,1, en Metacritic ha conseguido un 73 sobre 100 y en Error de Record le vamos a dar un 6,5. Porque aunque nos encante Ti West y hayamos amado el personaje de Mia Goth y nos quedemos con la dirección de arte y la excelente fotografía, para muchos esperábamos algo muy distinto y nos ha pegado ese bajón. Igual no nos tendrían que haber vendido como una precuela de X porque al igual que aquella comparación de Península con Train to Busan, esta para mi gusto flaquea bastante de su antecesora. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like que ayude mucho sobre el contenido a este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.